Hola, buen día. Hoy vamos a trabajar con la propuesta didáctica de Herbart, que está profundamente relacionada con la que vimos la clase pasada de Pestalozzi y es del mismo siglo en el que habíamos ubicado la propuesta pestalozziana. Recuerden que habíamos dicho cuando vimos a Pestalozzi que eh, ambas propuestas, la de él y la de Herbart, eran posteriores a la Revolución Francesa y que esta revolución, impregnada por los valores de la Ilustración, promovió la educación masiva, una educación que tenía como uno de los objetivos principales disciplinar al pueblo para hacerlo gobernable. Y habíamos dicho que Pestalozzi, en parte, con su propuesta, había sido un modelo que varios visitantes, aspirantes a docentes, llevaron a sus países para, modificándola, adaptarla. Uno de ellos fue Herbart. Herbart había nacido en 1776, murió en 1841 y fue uno de los primeros profesores. Él particularmente se dedicó a la educación secundaria, que trabajó desde la didáctica mirando lo que era la psicología del aprendizaje. Una psicología que estaba fuertemente dirigida a entender cómo enseñar mejor. Es decir, era más logía en el sentido de lógica de la psiquis de los niños y de los adolescentes para enseñarles, conocer la psicología de los estudiantes para adecuar la propuesta de enseñanza a esa psicología. Y en este sentido, el interés por conocer las características peculiares de las y los estudiantes de determinada edad es una impronta muy fuerte en la obra de Herbart y es algo que todavía hoy es reconocido como valioso. Él tiene como antecedente a Pestalozzi y a otro autor alemán, Kant, Immanuel Kant, que había trabajado ya en filosofía y había elaborado una conferencia sobre la educación en la cual sostenía que la principal finalidad de la educación era volver a los niños obedientes. Y si además de esto se lograba que aprendieran algo, era más favorable, pero con que fueran obedientes ya estaba lo querido cumplido. Herbart entonces tiene estos antecedentes, el de Pestalozzi y el de Kant. Con estos dos antecedentes, él va a armar su propuesta educativa para la naciente Alemania y va a proponer una educación que va a tener tres funciones y él las enuncia en este orden: el gobierno, la instrucción y la disciplina. Para él, educar tenía que ver con estas tres cosas. En primer lugar, era para lograr que los estudiantes y las estudiantes fueran gobernables, es decir, que estuvieran al servicio del gobierno. Para eso lo que había que hacer como maestro, colaborando con este fin, era mantener siempre muy ordenada la clase. Tenía que verse con claridad quién conducía la clase, quién era el líder, y al mismo tiempo, para que estuvieran siempre ocupados los estudiantes, había que crear muchas actividades. Continuamente tenían que estar haciendo algo y uno o una como docente siempre vigilándolos para que no se distrajeran y dar mandatos múltiples. Esa era la principal función de la educación: crear sujetos que estuvieran formados de acuerdo a las necesidades del gobierno, lograr el gobierno de la clase, que se notara claramente quién gobernaba en la clase. En segundo lugar, la educación tenía como objetivo instruir. Esta sería la parte que más asemejamos a nuestra idea de enseñar, de generar la construcción de aprendizajes. Él decía que para instruir era fundamental que docentes tuvieran en claro cuál era el interés de los estudiantes y que trabajaran en base a ese interés que manifestaban los estudiantes o que lo crearan de no existir. Por eso decía que era fundamental motivar al alumno. Y en esto también es profundamente comeniano. Recuerden que Comenio era uno de los que decían que si uno se basaba en la motivación natural del niño, era mucho más fácil que aprendiera y que comprendiera sobre todo.
Entonces dijimos que él pensaba que tenía tres funciones, la tercera es la disciplina. Él sostenía que además de estas dos cuestiones, de tener un manejo fuerte de gobierno en el aula, de poder enseñar, instruir a los estudiantes, era fundamental crear autodisciplina, es decir, que los estudiantes se formaran formando su carácter y su voluntad en atención a lo que era necesaria para la convivencia en el aula. Y lo que él proponía era una obediencia que fuera una obediencia reflexiva, no una obediencia ciega, sino que este tercer aspecto de la educación para Herbert implicaba que entendiera por qué tenía que obedecer. Él sostenía que las principales formas de dar clase eran dos. Una era la forma de instrucción sintética y la otra es la forma de instrucción analítica. La forma de instrucción sintética es aquella en la cual el maestro empieza la clase diciendo, por ejemplo, hoy vamos a ver la clasificación de animales que corresponde a los mamíferos. Y él es el que empieza hablando y explica cuál es el criterio de clasificación, por ejemplo, de los mamíferos, en qué partes de la naturaleza los podemos encontrar, qué características tienen, en qué ámbitos se desenvuelven. Él es el que empieza mostrando, determina lo que se va a enseñar. La otra forma de instrucción es la analítica. Y en la instrucción analítica, el que empieza a mover el engranaje del diálogo que va a llevar al conocimiento es el estudiante, son los estudiantes. Entonces, probablemente el docente preguntara quién tenía animales en casa y algunos dijeran gatos, otros dijeran perros, otros dijeran caballos. Con los ejemplos de los mamíferos, él los tomaría, les preguntaría características, les preguntaría si saben cómo nacieron, cómo se reproducen, y en base a lo que ellos piensan y lo que traen los estudiantes, lo que experimentaron los estudiantes, él armaría esa explicación en el pizarrón, pero empezando desde lo que aportan los estudiantes. Estas dos formas de instrucción que él claramente define existen hasta el día de hoy. En cualquier momento de la clase uno podría reconocer cuándo hay predominancia de un aspecto sintético y cuando lo que predomina es una instrucción analítica. Y él decía que estas dos formas tenían mucho que ver con una clase que fuera exitosa desde la didáctica. Iba a decir, hay una tríada didáctica, hay tres elementos que todo docente debe tener en cuenta cada vez que está pensando y dando clase. Nosotros los vamos a mencionar. Y él decía, siempre que esté enseñando, en lo que tiene que hacer mucho hincapié es en el cuidado del lenguaje. Estaba naciendo, estaba forjándose lo que va a ser el Estado alemán y él creía fervientemente en las formas, en que fuera correcto, en que las formas de trabajar en el aula estuvieran absolutamente separadas de lo que era la vida cotidiana vulgar, muy parecido, si recuerdan, al planteamiento jesuita. Y al mismo tiempo sostenía que la escuela es el lugar para crear nacionalismo, es el lugar para crear una identidad nacional, un sentido de pertenencia, y esto se trabaja sobre todo desde lo emocional. Para lograr este correcto desempeño en clase, estas formas que él consideraba que debían ser muy alejadas de lo que es la conducta normal o vulgar, él apoyaba el daño corporal y el castigo corporal que él defendía era un castigo corporal en el cual los estudiantes, siendo castigados, admitieran la necesidad de recibir un castigo y aceptaran la culpa y que el docente pensara en el castigo de acuerdo a una relación profunda con la falta cometida. Por ejemplo, si lo que había hecho era, voy a decir un ejemplo cualquiera, hablar sin que nadie se lo hubiera pedido y esto era considerado una falta, el docente podría decidir castigarlo lavándole la lengua con un jabón, porque ese era el instrumento que había hecho que él faltara a las normas de convivencia del aula. Y tenía que aceptarlo. Tenía que decir,
sí, merezco esto porque estuve hablando en un momento en el cual no correspondía, así que gracias por señalármelo, merezco este castigo. Esto es la aceptación de la culpa. De alguna manera lo que estaba planteando Herbart era que la autoridad del maestro estaba representando en ese momento a la autoridad del Estado y que el orden que había en clase era el orden que correspondía a la civilización y que si uno no se sometía al orden del aula es porque pertenecía más al sector de la barbarie. Palabras que en nuestro país también fueron muy cercanas a quienes diseñaron las propuestas educativas. Esta tríada didáctica que él presenta, que todavía hoy se reconoce como un aporte muy valioso de Herbart, son los tres elementos que hay que tener en cuenta cuando alguien está pensando, diseñando una clase. En la actualidad esta tríada resulta incompleta y nosotros más adelante vamos a ver lo que es el enfoque situacional de la enseñanza que tiene más elementos que estos tres. Pero en términos de reconocimiento, la tríada didáctica es esta. Es una tríada compuesta por un maestro que está allá arriba, que es un triángulo muy desigual, no es equilátero. El maestro es lo más elevado de la clase, es el mediador entre el conocimiento y los estudiantes y tiene esta misma idea que tenía Comenio de el que ilumina, el que sabe todo, el sol del aula. Ese es uno de los vértices de esta tríada. El otro vértice es el conocimiento. Para Herbart, los conocimientos que se trabajaban en el aula, que eran científicos, eran religiosos, eran morales, tenían una lógica propia y por lo tanto cuando uno enseña una materia no solamente tiene que saber de esa materia, ese contenido, sino que tiene que ver con qué lógica se enseña ese contenido. Es muy distinto enseñar desde la epistemología de la matemática que desde la epistemología del idioma inglés, por ejemplo. Y esto él ya lo está diciendo en el 1800. Y al mismo tiempo, el otro vértice de esta triada son los alumnos, que son alumnos con voluntades y uno tiene que conocer a los alumnos que tiene que saber qué les interesa, qué experiencias están viviendo, para poder partir de ellas en el momento de la enseñanza, para poder aprovecharlas o para poder corregirlas. Entonces, otro gran aporte que hace Herbart es este, el de la tríada didáctica compuesta por maestro, conocimientos, alumnos. Y finalmente va a ser un último aporte muy valioso para pensar la enseñanza a tal punto que todavía hoy lo sostenemos, y es pensar en pasos. Él dice, para que una enseñanza sea prácticamente infalible, hay que seguir 4 pasos. El primer paso es la claridad. La clase debe iniciarse con una presentación a cargo del docente de cuál es el tema que se va a tratar y lo tiene que presentar con palabras que sean entendibles. Por ejemplo, si ese día va a hablar de la clasificación de las palabras en agudas, graves y esdrújulas, deberá explicar esto, que están en la hora de prácticas del lenguaje, que lo que van a ver es la clasificación de las palabras y que la clasificación de las palabras va a depender de la sílaba que se pronuncie más fuerte o sílaba tónica dentro de cada palabra. Y mientras lo explica, tiene que anotar los 3 nombres, graves, agudas, esdrújulas, tiene que ser muy claro en lo que va a hacer. El segundo momento de clase es la asociación. Entonces, el primero es presentar con claridad. En el momento de la asociación es cuando se invita a los estudiantes a que, de acuerdo a lo que ellos saben, puedan dar ejemplos de, o puedan recordar y relacionar con sus propias experiencias. Entonces se le pregunta, por ejemplo, quién de los que están ahí tiene un nombre cuya sílaba más fuerte sea la última. Y si hay alguien que se llame León, va a decir yo y van a ver por qué es la más fuerte. Y otra va a decir, en el mío no, porque me llamo Mónica y no es la última la que suena más fuerte. ¿Y cómo sería si fuera la última? Los alumnos toman protagonismo con sus propios saberes y a esto se llama asociación, a la conexión de los alumnos con los pensamientos para arrancar desde lo que ellos ya saben.
Después hay un tercer momento de la clase en el cual se explica sistemáticamente, este momento se llama sistema y Herbert sostiene que es cuando la maestra o el profesor dice, bueno, la clasificación tiene que ver entonces con, y pone los 3 tipos de palabras, la definición de cada uno de los 3 tipos de palabras, ejemplos de cada uno, y al mismo tiempo corrige posibles errores que haya habido en la intervención de los estudiantes. Esta parte en la que se presentan las ideas principales y se orienta el tema es donde tiene más protagonismo el docente, es la clase de sistema. Y se cierra la clase con método, que es el cuarto momento en el cual estudiantes hacen una actividad y aplican lo que se estuvo viendo en un ejercicio propio. Entonces, por ahí él pone o ella un montón de palabras como docente en el pizarrón y ellos tienen que clasificarlas después de haberlas separado en sílabas, después de haber reconocido la sílaba tónica. Él mientras tanto circula y si ve que realmente lo hicieron bien, se da cuenta que la enseñanza estuvo correcta. Si hay muchos errores, tendrá que revisar la enseñanza y plantear cómo hacerlo la próxima vez. Estos 4 pasos de la enseñanza también sobreviven y son una herencia fuerte de Herbert. Nosotros en realidad los agrupamos en 3. Por lo general decimos las clases comúnmente tienen inicio, desarrollo y cierre. El inicio sería la primera, la claridad. Es decir, se va a empezar el tema, a trabajar con la motivación. El desarrollo tiene que ver con este intercambio con los estudiantes y con la explicación y el cierre sistemático de lo que yo quiero enseñar. Y el cierre, que es la última parte, tendría que ver con el método, con la parte en que se aplica. ¿Por qué decimos que la propuesta de Herbert era tan útil para la enseñanza en ese momento en que se estaba consolidando el gobierno, el futuro gobierno alemán? Porque es una propuesta muy formal, muy estricta, muy seria y muy determinada. Por lo tanto, si yo de antemano digo todas las clases tienen que ser así, el clima de clase tiene que ser así, puede haber nada más que 2 tipos de instrucción. Siempre que se piense en la tríada didáctica tienen que entrar en juego estos 3 elementos. Yo estoy gobernando hasta el que va a enseñar, porque le estoy pautando de una manera tan estricta qué es lo que puede hacer en el aula y es tan previsible lo que puede hacer que no hay posibilidad de que se produzcan desórdenes en el aula por libertades o creatividades que se tome el docente. Esta forma de pensar la enseñanza se llama prescriptiva y prescribir quiere decir ordenar. Es una forma de entender cómo es enseñar que ya nos ordena de antemano cómo hacerla y en eso se especializó Herbert. Hasta aquí por hoy.